Vamos a hablar acerca de lo que vienen realizando desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en materia de ejecución, inversiones, cómo está yendo efectivamente el calendario, la planificación que estuvieron realizando este 2019 y lo que vendrá el año que viene. Está con nosotros Carlino Velázquez, él es director financiero del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Cómo le va, Carlino? Gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Buen día, Ángel, muchas gracias por la invitación y bueno, a las órdenes para conversar de lo que estamos haciendo. Bueno, y si hablamos directamente, Carlino, de lo que fue la ejecución en materia de obras y presupuesto, específicamente el mes de octubre, hubo una ejecución importante si tomamos como parámetro 2018. El año 2019, o sea que este año al mes de octubre ya superamos al mejor año, digamos, de ejecución de todos los tiempos, que fue el año 2017. 17. Por lo tanto, todo lo que viene en los próximos 2 meses van a ser ya, digamos, sobre eso que ya hemos superado, ¿no es cierto? ¿Verdad? Nos pusimos las pilas, como se dice vulgarmente, y bueno, después de una primera parte del año hasta el mes de junio, que fue relativamente flaco en tema de ejecución, no tanto por problemas nuestros, sino por problemas también de clima, nuevas obras que estábamos comenzando con empresas, que tenían que comenzar también los trabajos. Bueno, este segundo semestre sí ya estamos acelerando, que va a ser la temática, digamos, para el resto de la administración, no solamente de este año, ¿cierto? Ahora sí nos sigue tocando administrar esta parte del sector público, ¿verdad? Era un poco continuidad a las obras que ya se habían iniciado tiempo atrás, Carlino, o también son obras nuevas de cero que ya se comienzan a realizar. Digamos que un 40% son obras que tomamos el año pasado, entonces el año pasado cerramos prácticamente con más de la mitad de obras antiguas, pero este año, bueno, ya solo un 40% porque nosotros introdujimos nuevos proyectos, ¿verdad? Todos los proyectos de pavimentación, que en el interior ya hemos pavimentado cerca de 900 kilómetros de un total de 2.800 kilómetros que hemos llamado en esta administración, ¿no es cierto? La mayor parte está en el interior y en la zona central, básicamente, ¿verdad? Y esto va a seguir, ¿verdad? Va a seguir porque hemos encontrado un mecanismo, digamos, flexible para financiar estas obras, o mejor dicho, hemos encontrado la manera de que no perdamos el tiempo, como quizás pasaba en el pasado, de tener un presupuesto muy cerrado en cuanto a una obra tiene que ser financiado con esta línea de crédito y ya nada más. Un par de años atrás el financiamiento estaba muy atado a préstamos concretos de los organismos multilaterales. Hoy día tenemos otras líneas de créditos más flexibles de estos mismos organismos multilaterales como el BID y los bonos soberanos también. Entonces ya nos permite, no quiero usar la expresión, pero jugar un poco con el financiamiento. ¿Quién está acá construyendo y está haciendo las obras? Esta empresa o este proyecto. Entonces paguémosle a esto, ¿verdad? No esperemos que tengamos financiamiento nuevo para algún proyecto. O sea que estamos jugando un poco administrativamente también para mejorar la ejecución, ¿verdad? Eso permite, de acuerdo a las herramientas que uno tiene, Carlino, digo, herramientas jurídicas que permiten licitar, que permiten ejecutar obras de diferentes maneras. Efectivamente. El Ministerio de Hacienda nos puso a disposición suficientes recursos, tanto administrativamente como financieramente, ¿verdad?, para que podamos inyectar estos recursos a la economía y reactivar la economía que estaba un poco cansina, llamémosle así, ¿verdad? Entonces, en la medida en que nosotros tenemos proyectos, tenemos muchísimos proyectos, pero al mismo tiempo también tenemos muchos financiamientos un tanto esparcidos, que lo que hicimos fue juntar el financiamiento y aplicar a todos los proyectos que estaban caminando. Y supongamos que un proyecto ya no tenía más financiamiento, pero que podíamos tomar de otro proyecto, entonces reprogramábamos, cosa que no era muy común, ¿verdad? Mismo conversando con los colegas de Hacienda, esto nos decían que no era común, ¿verdad? Pero el ministro, que viene, digamos, de un ambiente más financiero, ¿verdad?, donde esto es más común, entonces, bueno, pues nos ayudó para que podamos lograr tener esos resultados, ¿verdad?, que son en conjunto, ¿sí? Carlino, ¿cuál es la obra más grande que iniciaron este año? Este año todavía no comenzamos como tal una obra grande, pero tenemos muchos proyectos. Por ejemplo, ya licitamos, sí, y hicimos ya entrega de anticipos, ¿verdad?, a las empresas para 2 tramos de la ruta Transchaco. Esa sería la más grande. Esa es la más grande. Ahora, ¿eran los tramos 4 y 5? Son los tramos 5 y 6. 5 y 6. Y hace una semana atrás se adjudicó también el tramo 7, ¿no es cierto?
Entonces ya estamos más dinámicos, digamos, con obras que son más visibles. Pero si yo te digo, por ejemplo, Cruce Bertoni, ella de o por decir, uno ni siquiera ubica esos lugares, ¿verdad? Pero es impresionante la cantidad, digamos, de pavimentación asfáltica que hemos hecho, por ejemplo, en el departamento de San Pedro, en el departamento central, en la zona, digamos, aledaña a Asunción, que son rutas de 15, 20 kilómetros, donde estamos uniendo distritos, no por las rutas nacionales, sino por las compañías, como llamamos normalmente nosotros a las zonas rurales, ¿no es cierto? Y ahí tenemos ya cerca de 900 kilómetros de pavimentación que hemos hecho en esta administración y que, bueno, no son tramos largos, pero sí son tramos que son de suma utilidad, digamos, para las comunidades. Que son significativos más que nada. A ver, y en materia de puentes, tenemos conocimiento que van realizando algunos cambios específicamente con esos puentes que ya no están. Sí. En buen estado, están reemplazando por otros puentes de otra calidad, que serían los metálicos. Me parece que la tendencia va un poco también por ahí. ¿Y cuáles serían esos trabajos específicos que están realizando, Carlino, que de repente está dentro de la planificación 2019? Y si hay trabajo específico en la zona de Alberdi, por ejemplo, que también habían iniciado, me parece, en la parte de las contenciones, los muros que estaban realizando esa zona. Sí, la zona, digamos, de la vera del río Paraguay, en la zona de Alberdi y Pilar, bueno, pues ahí tenemos una ruta que había caído la licitación que se había llamado, ¿verdad?, por algunos problemas administrativos internos. Ahora se está volviendo otra vez a hacer ese llamado. Y bueno, esa zona está, digamos, como un proyecto grande, y es uno de los proyectos que nosotros tomamos ya de la administración anterior, ¿no es cierto?, que hay que darle seguimiento, ¿verdad? Luego, con relación a los puentes, nosotros tenemos muchísimos puentes que son de madera, que son sumamente rústicos. Hay un límite de peso para usar esos puentes, por supuesto se sobrepasa todo, por eso solemos ver que camiones que se caen en estos puentes, ¿verdad? Bueno, esto lo estamos sustituyendo por dos tipos de puentes, digamos, por dos tecnologías. Uno que son estos puentes de hierro, de acero, y otros son los puentes de hormigón, ¿no es cierto?, ¿verdad? Dadas ciertas longitudes, sustituimos por puentes de acero, y otras longitudes sustituimos por puentes de hormigón, ¿verdad? Pero ya no solamente sustituir el puente, ¿verdad?, sino a completar el tramo. Generalmente son puentes que unen distritos, sí, comunidades pequeñas, ¿verdad?, donde la disponibilidad de rutas de todo tiempo es muy necesaria, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, construimos la vía y agregamos el puente, ¿no es cierto? Ya, estos 2 meses que restan, ¿hay todavía obras emblemáticas, obras grandes, Carlino, para poder comenzar? Bueno, las obras que se podrían comenzar ya en los próximos, en estos últimos 2 meses son digamos, los tramos ya adjudicados de la ruta Traschaco. Ahí hay que entender que hay una serie de plazos también que tenemos que cumplir contractualmente desde el momento en que hacemos el llamado, luego la apertura de los sobres, luego la adjudicación, la firma del contrato y luego el inicio de obras propiamente, porque nosotros como Ministerio de Obras tenemos que decirle, bueno, te acepto, te apruebo tu proyecto y podés comenzar ya la obra. Puede ser, por ejemplo, que ya incluso ya le hayamos dado ya el anticipo a la empresa, pero todavía no está aprobado su proyecto definitivo, entonces todavía no podemos darle el inicio de obra, porque una vez que le damos el inicio, digamos, de obra, ahí la empresa empieza a trabajar y a partir de ahí que empiezan a correr también los plazos contractuales que ellos también tienen que respetar, ¿no es cierto? ¿En qué etapa estarían las 5 o 6, los tramos? Están en proceso, digamos, de las 5 y 6 están en proceso de revisión final de las... Que eran las partes más conflictivas, digo, la que... Sí. Y comenzamos la Traschaco por la parte de arriba, como se dice vulgarmente, ¿verdad? No por la parte cercana a Asunción, porque esta parte también la ruta está en mejor estado, ¿verdad? Entonces comenzamos ya por un tramo que ya se tenga que sustituir, ¿verdad? Porque si no, vamos a tener que hacer el mantenimiento de ese tramo y luego hacer otra vez la reposición, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Comencemos ya por aquel que está mal, entonces ya veamos ahí cómo hacer la pavimentación al lado, ¿cierto? Porque fíjate que desde Benjamín Aceval hasta el kilómetro, creo que 450, vamos a duplicar directamente la ruta. O sea, vamos a construir otra ruta al lado de la ruta. Y la parte fea, digamos, la empresa se tiene que encargar de mantenerla, ¿no es cierto? Ya sea para abastecer la nueva ruta o también para
para enviar, digamos, los productos que el Chaco está produciendo, ¿verdad? ¿Y el tramo 5 6 se está realizando eso o está en qué etapa? El tramo 5 y 6 ya está en la etapa final de elaboración del proyecto para darle orden de inicio. El tema es que hay cosas que sí ya están haciendo sin orden de inicio, porque, por ejemplo, las empresas ya pueden ir a hacer las limpiezas de la franja, solamente que no puede hacer todavía, por ejemplo, el rastrado del suelo, ¿verdad? Pero pueden ya preparar, digamos, la pista, el terreno para irlo, porque la aceptación del proyecto final, o sea, es, bueno, tenemos que aceptar, por ejemplo, las propuestas de los puentes, las propuestas, digamos, de detalles, digamos, de circunvalaciones, de detalles, digamos, de acceso a las rutas, porque son tramos como unos 60, 70 kilómetros, ¿verdad?, que están, digamos, detallados milimétricamente, ¿verdad? No hay 10 metros que no se sepa qué va a haber en ese lugar, ¿verdad? Entonces, eso lleva su tiempo, ¿verdad? Y la ruta no es una ruta que hemos nosotros también, mirando los costos, hemos hasta cierto punto, se puede decir, cambiado un poquitito el proyecto, ampliado, porque la idea inicialmente era solamente reconstruir la ruta. Sí. Pero la ruta Traschaco tiene un problema, ¿verdad? No tiene franja digamos, de circulación paralela, porque la mitad del año está seco, la otra mitad del año hay agua a ambos lados, ¿cierto? Ahora se acumula el agua, entonces es muy difícil arreglar la ruta y que los camiones pasen nomás por el costado. Entonces decidimos directamente hacer una ruta nueva y la diferencia de precio era mínima. Ya, y el tramo 7 que también ya estaría a punto de, ¿verdad? El tramo 7 ya adjudicamos a una empresa, sí. Es la empresa Rubela Carranza, una empresa argentina que está afincada también ya acá en Paraguay, y bueno, en cualquier momento también ya le vamos a dar la orden de inicio, porque ahora estamos discutiendo con los ingenieros, yo no soy ingeniero, pero los ingenieros están discutiendo el proyecto definitivo. Son 8 tramos. Son 8 tramos. Realmente son 7 tramos más un tramo, más un contrato de accesos a las localidades, digamos, que están en el entorno, y acceso a unas comunidades indígenas también que están por el camino, ¿no? Y la idea era hacer en simultáneo, ¿no? O sea, ir avanzando las obras casi todas en orden. La idea es hacerlo casi todo en simultáneo, pero estamos dependiendo de los proyectos que nosotros estamos elaborando ahora, sí. Porque son cerca de 500 kilómetros que hay que ir a medir, hay que ver cada arbolito que hay ahí, hay que ver, digamos, pozos, todo lo que los ingenieros miden, sacan, digamos, su relevamiento de datos, y a partir de ahí se hace el plano, el diseño, digamos, de la ruta. Y bueno, estamos trabajando simultáneamente en los otros tramos para hacer esos relevamientos de datos para tener el plano, digamos, porque se llama a licitación una vez que se tiene el proyecto ejecutivo, y luego el proyecto ejecutivo se discute nuevamente con la empresa, ¿no? para ver más detalles, ¿verdad? Carlino, ¿el MOPC tiene participación, o al menos estaría también siendo protagonista en el nuevo puente con Brasil, en el presidente Franco? Si bien es financiado por Itaipú, las obras en sí estarían liderando. Por supuesto, nosotros nos encargamos, digamos, de los accesos, ¿verdad? El puente tiene un costo, y luego los accesos que nosotros tenemos que construir, porque la cabecera hacia el lado paraguayo es prácticamente, digamos, de hecho creo que es propiedad del Ministerio de Obras Públicas por cuestiones, digamos, de ubicación, pero hay que construir los accesos, y los accesos cuestan casi un 80% del costo del puente, ¿verdad? Porque Itaipú construye el puente. Nosotros tenemos que encargarnos de los accesos, y los accesos significa construir tipo una autopista que comenzaría allá por Mingaguazú, y se tiene que correr casi paralelo a la ruta 7 hasta llegar al puente, ¿cierto? Y luego construir todos los requerimientos administrativos para aduanas, para puertos, ¿verdad? Que tiene que estar sí o sí en la cabecera del puente hacia el lado nuestro, ¿cierto? Claro, y esto tiene que ir también en misma sintonía con el equipo que hace el trabajo en Brasil, ¿no? O sea que el puente debe tener las mismas características en ambos lados. Y claro, hay que enchufar, digamos, la parte nuestra que va a estar fija con la parte que va a estar volando, digamos, encima del río. Por lo tanto, tanto el diseño como la parte arquitectónica tiene que coincidir, ¿no es cierto? Ahí estamos trabajando en eso, ¿verdad? ¿2020 cómo ven en materia de presupuesto? 2020, bueno, pues tenemos la esperanza de que ya haya un poco más haya más recuperación en la economía debería de recuperarse ya, y con eso el financiamiento también, ¿no? ¿verdad? Nosotros tenemos una cartera de proyectos muy grande
que vamos a seguir movilizando el resto del año y también el año 2020. De hecho, esta mañana discutimos en el Congreso con la Comisión de Presupuestos también. El ministro fue a explicar, digamos, los proyectos que teníamos y tener una especie de contacto directo con el órgano político que nos ayuda, digamos, a conseguir el financiamiento o a facilitar el financiamiento, ¿verdad? Históricamente nuestros proyectos estaban financiados hasta hace unos 5 o 6 años atrás, casi exclusivamente con préstamos, ¿verdad? Préstamos multilaterales. Entonces tenía un préstamo de 100 millones de dólares para una ruta, llovía, la ruta no se hacía y el financiamiento paraba. Hoy día una buena parte de nuestro financiamiento está dado por recursos de libre disponibilidad, como son los créditos programáticos del BID, los fondos soberanos y algunos recursos de FOSEM, ¿verdad? Entonces, si queremos construir una ruta, tenemos dos opciones: pedirle al BID o al Banco Mundial, por ejemplo, un préstamo directamente, ¿verdad?, para esa ruta, pero tiene un problema. Nos aseguran el financiamiento, pero esos recursos los podemos utilizar para otros proyectos. Como ahora encontramos una manera, digamos, de financiarnos con recursos más flexibles, como es el crédito programático del BID, que por otro lado tiene tasas de intereses muy ventajosas, estamos utilizando ese tipo de financiamiento. Entonces, el crédito programático del BID que contratamos para este año y el próximo son de 300 millones de dólares. Ahí tenemos cerca de 50 proyectos, ¿verdad?, que hemos listado que podemos usar. ¿Qué significa eso? Tenemos el proyecto, tenemos el gasto, llueve en una ruta, para esa ruta, no llueve en otra ruta, hacemos esa ruta. ¿Con qué pagamos? Con el programático del BID. Cuando se seca esta otra ruta, bueno, conseguimos con esto, ¿verdad? Si tuviéramos que contratar o si contratábamos créditos para cada uno de los proyectos, llueve en esta ruta, pago la ruta para el financiamiento. La otra ruta no tiene financiamiento, no se hace. Entonces, estamos buscando, y eso fue lo que yo creo que hemos logrado en esta administración en estos pocos meses, ¿verdad? Dada nuestro conocimiento financiero, llamémosle así, ¿verdad?, y con buena colaboración del Ministerio de Hacienda, es que podemos disponibilizar o movilizar los recursos siempre que se pueda legalmente, así como mencionaste al inicio, para aplicar a cualquier proyecto que ya se ha comenzado. Entonces, no hay proyecto que pare ahora porque falta financiamiento, que sí pasaba en años anteriores porque los proyectos tenían un financiamiento muy rígido. Carlino, ¿cuál es el monto que se quiere destinar a obras en el 2020, más o menos? Y tenemos cerca de unos 4.2 billones de guaraníes, ¿verdad? Tenemos en guaraníes, ¿verdad? Eso sería como unos 600 y pico millones de dólares, 650 millones de dólares. Este año tuvimos 4.9. Pero creemos que en la medida en que van cambiando las cosas, el próximo año eso también se va a liberar más recursos de fuente local, que sería ingresos tributarios, ¿no? Era impuestos básicamente. Sí. Este año, digamos que estamos ejecutando un monto muy grande, tenemos también un presupuesto grande y no queremos sacrificar la ejecución de inversiones ya iniciadas. Por eso es que el fisco está pidiendo al Congreso que le autorice a incrementar el límite fiscal, digamos el déficit fiscal, del 1,5 al 2,5. Pero no porque haya mayor gasto, porque el presupuesto realmente no aumentó, nuestro presupuesto de inversión no aumentó, los gastos corrientes tampoco aumentaron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué este déficit? Porque cayeron las recaudaciones tributarias, cayó en más del 1,5%, sector. Entonces, esa caída es lo que nos dificulta, digamos, financiar, digamos, completamente sin tener que superar ese límite de la deuda fiscal, porque todos los proyectos que nosotros tenemos, los 4.9 millones de dólares, tienen financiamiento. ¿Y cuáles son los financiamientos? Bueno, los créditos, las multilaterales, los bonos soberanos, el crédito programático y otros créditos, ¿verdad? Ahora, el problema es que no hay recursos, digamos, de contrapartida para ciertas cosas que sí necesitamos usar crédito crédito presupuestario que viene de los impuestos, ¿verdad? Que el próximo año sí ya podría ser. Entonces, lo que estamos haciendo ahora implícitamente es, bueno, cerremos este año con este presupuesto que ya tenemos y veamos el próximo año de bajar un poquitito el ritmo para no perjudicar tampoco la tendencia, porque un frenón ahora a las inversiones no solamente va a reducir, digamos, la posibilidad que se termine o va a eliminar la posibilidad que se termine una obra, sino que también va a reducir esta tendencia de inyección de recursos que estamos haciendo en la economía. Entonces, pensemos eso para el año 2020, ¿no es cierto?, ¿verdad? De reducir un poco más la tendencia en el gasto en inversión, pero sin matar ningún proyecto, sin cortar ningún proyecto, ¿verdad? Y de todos modos, 650 millones de dólares entonces es el monto que podemos atribuir, que podemos mencionar que se estaría
asignando a inversiones en obras. Sí, tenemos hoy día comprometido ya 650 más o menos, ¿verdad? Porque son 4.2 billones de guaraníes, Sí. pero tenemos la esperanza también de que con el transcurrir digamos, de los meses y la mejora de la economía, Eso pueda aumentar. eso puede aumentar, exactamente. Sí. Correcto. Y hasta ahora, hasta octubre, en ejecución de obras hay cerca de 700 millones. ¿O En 650? ejecución de obras tenemos cerca de 550 millones de dólares y creemos que podríamos terminar en torno a los 700, llegar a 720 millones, ¿verdad? En estos 2 meses que nos resta, ¿verdad? Bueno, excelente. Carlino, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros y hablar acerca de lo que están realizando este año. Entonces, podemos hablar de que sí, que una ejecución récord ya hasta octubre del 2019 si tomamos como parámetro el mejor año que fue el 2017. Así es. Efectivamente, y muchas gracias por la invitación. Este año nos pusimos las pilas y reorganizamos muchas cosas, digamos, a nivel administrativo, sin violar, digamos, la legislación presupuestaria, y gracias a eso creo que estamos llegando a estos niveles de ejecución, ¿verdad? Hacienda también nos ayuda, que de hecho, ¿verdad?, es el que pone los recursos, y simplemente nosotros direccionamos, digamos, ahí donde se puede, y bueno, se está viendo cierta recuperación de la economía. El último dato que tenemos de crecimiento de la economía sectorial, donde vimos, por ejemplo, que construcción creció casi 26% interanual, ya muestra que el efecto derrame que está produciendo este gasto en obras de infraestructura es efectivamente cierto, ¿verdad?, y es positivo.